Continuamos en este segundo bloque de preguntas al doctor Enrique Soto Ramírez sobre aspectos relacionados con la investigación. Y en este momento, doctor, quisiéramos seguir reflexionando sobre los objetivos, pero en este momento en particular sobre los objetivos específicos. ¿Qué nos podría decir usted de su experiencia? ¿Cómo estos objetivos se van a relacionar con los momentos? ¿Cuáles son los verbos que por lo general más se utilizan a la hora de concebir y elaborar un objetivo específico? Bueno, tomemos como ejemplo una investigación que esté concebida para 4 momentos específicos. Un primer momento teórico, que es lo que generalmente ocurre, un segundo momento de carácter diagnóstico, un tercer momento propositivo y un cuarto momento de validación. En este caso, como habíamos dicho en ocasión anterior, si hay 4 momentos, tendríamos 4 objetivos específicos. Con el mismo orden en que asumimos los momentos en el proceso investigativo. De manera que, bajo este ejemplo, tendríamos un primer objetivo específico dirigido a la teoría, un segundo objetivo específico dirigido al diagnóstico, un tercer objetivo dirigido al tercer momento, que es el momento de la propuesta de un resultado principal para darle solución al problema, y un cuarto objetivo dirigido a la validación de ese resultado una vez que el mismo se ponga en función de la práctica. En cuanto a los, objetivos específicos, habíamos dicho que todo objetivo realmente se inicia con un verbo en infinitivo. Vamos entonces a buscar los verbos que más se ajustan a estos 4 momentos en el orden en que hemos expresado. Habría, por ejemplo, un primer objetivo específico donde lo que más abunda es la utilización del verbo sistematizar. Ese objetivo entonces va a estar relacionado con un primer momento. Con un primer momento teórico. Y usted decía ahorita que puede ser el momento teórico. Puede ser el momento teórico. En correspondencia con la organización que se determine. Sí. Digamos que la investigación tiene un primer momento teórico, redactamos un objetivo que dirige ese momento, que es el objetivo que puede estar como sistematizar los fundamentos teóricos que sustentan. Posteriormente se asocia esto al objeto de investigación. Al objeto de investigación. Por tanto, la idea sería, ¿no?, sistematizar los fundamentos teóricos que sustentan el objeto de investigación. Hay que aclarar que esta palabra sistematizar tiene una connotación, particular. Sistematizar significa, en términos generales, ordenar, dar una lógica a lo que vamos redactando del proceso, de la teoría, de la investigación. Es ordenar, es darle una cronología, es situar cada cosa en su lugar, y dentro de ese proceso de redacción que vamos haciendo para cumplir este objetivo de sistematizar, bueno, pues ahí aparecen cuestiones esenciales de ese primer momento, que son, los conceptos con los que trabajamos, las definiciones de esos conceptos. Lógico está que tenemos que tener muy en cuenta que cada vez que utilizamos un concepto que no es de nuestra propia elaboración, tenemos que citar ese concepto, ¿no? Aquí estamos proponiendo en los últimos años la norma APA, para que se utilice la 6ª edición de la norma APA para poder trabajar con conceptos, porque si utilizamos un concepto y no citamos correspondientemente, estamos prácticamente cometiendo un plagio, porque estamos utilizando en nuestra investigación una definición conceptual que no es nuestra. Hay que aclarar que en todo proceso investigativo debe quedar muy específicamente expresado aquello que es nuestro y aquello que hemos tomado de los referentes bibliográficos. Eso debe quedar claro, puesto que no podemos hacer uso de algo que no hayamos elaborado científicamente nosotros. Por tanto, cuando utilizamos la bibliografía y hacemos un tratamiento teórico de un proceso investigativo, debemos dejar muy en claro qué conceptos estamos trabajando nosotros, qué definición adoptamos, de quién es o surge esta definición. Por eso que hay que citar autor, el año, en correspondencia con lo que está establecido en la norma APA, que es la norma que estamos utilizando en la actualidad. Claro, este primer objetivo que hemos estado hablando de lo que significa sistematizar, ordenar, precisar, darle una lógica a todo lo que estamos trabajando, darle una cronología a lo que estamos trabajando, esta sistematización
pues nos lleva al trabajo específicamente con toda la teoría que sustenta el proceso investigativo. Por eso que muchas veces estamos explicando a muchos de los que están realizando las maestrías y los doctorados que para lograr esa fundamentación teórica tenemos que tener claro cuáles son los núcleos básicos de fundamentación. De eso vamos a hablar después, porque vamos a hablar un momento relacionado con el momento teórico ya propiamente de desarrollar y fundamentar ese capítulo que tiene una característica argumentativa. Claro. De eso vamos a estar hablando posteriormente, pero es muy importante recordar esto que nos presenta el doctor, que estamos hablando si en la organización de la investigación se pide que se comience por el momento de la fundamentación teórica, entonces el verbo más utilizado es sistematizar. Ya. Correcto. Hay un segundo momento que es el segundo momento dirigido al diagnóstico. Momento al diagnóstico. Al diagnóstico. Generalmente el verbo que aquí se usa es el de caracterizar. Y caracterizar. Y cuando vas a caracterizar, entonces, ¿qué es lo que busca el investigador? ¿Qué es lo que pretende? Esa caracterización lo que pretende es delimitar, precisar el estado actual del problema de investigación en el contexto en el cual se investiga. Y cuando el investigador va a caracterizar en los otros componentes teóricos o metodológicos, sobre todo, ¿dónde encuentra la lógica en el objeto de estudio, de investigación o la relación con el campo de acción? Ya la caracterización, que es el segundo momento según muchos especialistas, según muchos metodólogos en este sentido, ¿no? Esa caracterización se centra más bien en el campo de acción. O sea, se centra en el campo de acción, porque el campo de acción nos da qué vamos a cambiar, dónde lo vamos a cambiar, y antes de poder cambiar algo tenemos que saber cuál es el estado actual de ese problema en ese contexto. Por tanto, caracterizar bajo esta metodología sería el segundo momento y lo que pretende es precisar con toda claridad cuál es el estado actual del problema de investigación en el contexto investigativo en que estamos desarrollando nuestro proceso. Entonces, en este momento de caracterizar, el investigador lo que va a estar estableciendo un diagnóstico de un estado actual, para llegar a un estado deseado. La caracterización nos lleva a diagnosticar. Excelente. A diagnosticar en este sentido. Muy bien, muy bien. Entonces, nos has hablado de un primer objetivo específico que es sistematizar, un segundo que está relacionado con caracterizar. Siempre sigo insistiendo. Ahorita se mencionaba la experiencia del investigador Carlos Álvarez de Saya, donde comienza por un primer momento que es caracterizar, un segundo momento que es... Ahí solo invertimos. Sí, solo invertimos, o sea, vamos a un primer momento de caracterización, o sea, diagnóstico, y a un segundo momento, digamos, de sistematización, un segundo momento teórico, según las consideraciones de Carlos Álvarez de Saya, que se han trabajado mucho aquí precisamente en este país. En un primer momento que estuvimos conversando, nos decía que hay investigaciones que pueden tener 3 momentos y otras 4 momentos. Si tiene un tercer momento, entonces estaríamos hablando de un tercer objetivo específico. De un tercer objetivo. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, depende del resultado, porque este tercer momento está dirigido al resultado principal de la investigación, dirigido a la solución del problema. Si este resultado, por ejemplo, es una estrategia, muchas veces encontramos resultados estratégicos, digamos una estrategia pedagógica, una estrategia didáctica, una estrategia metodológica, una estrategia de capacitación, una estrategia de intervención para darle solución a una problemática determinada. Si fueran estrategias educativas, puede ser una estrategia educativa. Si fueran estrategias, se usa básicamente el verbo determinar. Determinar las acciones. Porque ¿qué pasa? Una estrategia está integrada básicamente por acciones. Bueno, tiene otras cosas más. Pero lo que define la estrategia son todas unas acciones que están integradas de manera sistémica. Correcto. Y entonces una manera que se emplea mucho es determinar las acciones que han de integrarse a fin de elaborar una estrategia. Y entonces se define qué estrategia es en correspondencia con el trabajo que estamos realizando. Pero el verbo determinar se usa mucho en este tercer momento, en este tercer objetivo específico. Y reitero, si fuera una estrategia, determinar las acciones que han de integrarse a fin de elaborar una estrategia didáctica, pedagógica, metodológica, etc. Si fuera, digamos, una metodología,
La definición de metodología, cuando nos preguntamos qué cosa es una metodología, es un sistema de métodos, procedimientos y técnicas. Eso sería una metodología, según la definición de muchos autores. En este caso, tendríamos que redactar, determinar los métodos, procedimientos y técnicas que han de integrarse a fin de elaborar una metodología. ¿Se da cuenta? Es decir, que aquí, en este sentido, tenemos que a la hora de ir a ese tercer momento, ver cuál es el resultado que estamos proponiendo y en correspondencia con la definición de ese resultado, dirigimos este tercer objetivo a partir casi siempre del verbo determinar. Hemos estado trabajando con algunos proyectos en el área de salud y se trabaja mucho, hemos visto el tema de protocolo. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué relación hay entre un protocolo con una metodología? Si se mantendría el mismo verbo determinar. En ese sentido, ¿qué nos puede orientar? En este caso, cuando hablamos, y me estoy refiriendo mucho a aquellos que investigan en el campo de la salud, de la salud, básicamente de la salud, que pretenden establecer protocolos para que ese protocolo sirva de guía, digamos, a laboratoristas, a especialistas en el campo de las ciencias médicas, y este protocolo se convierte como en una orientación para darle cumplimiento a ciertas técnicas. Esto trae como consecuencia que se asocia mucho al concepto que acabamos de decir, al concepto de metodología. Cuando estamos trabajando con protocolos, así lo hemos estado haciendo en distintos momentos, hablamos de determinar los componentes que integran un protocolo dirigido a, y ahí nos relacionamos con el proceso investigativo en particular que estamos emprendiendo. Pero ahí sería muy similar a lo que hemos hablado de la metodología, porque el protocolo lo que permite es que la persona que hace uso de él asuma esos pasos, esa manera de acometer algo sobre una orientación muy precisa, y entonces se usa mucho esto de determinar los componentes que forman parte de un protocolo a fin de, etc. Bien, si bien estamos trabajando los diferentes momentos y por lo general en correspondencia con la lógica que nos plantea un programa de formación, ya sería una maestría o un doctorado, podemos encontrar, y nos decía que puede haber un cuarto momento. Sí. Por lo general está más dado al tema ya de las investigaciones doctorales, pero ¿qué nos podría referir usted en torno a este cuarto momento? ¿Cuál podría ser el verbo más utilizado? Y en función de ¿qué trabajo tiene que hacer el investigador en este cuarto momento con este objetivo que se Yo creo que primero habría que aclarar muy precisamente de que pueden haber investigaciones incluso de que estén conformadas por un solo momento. Claro, digamos, cuando una investigación es teórica. Se dirige a la teoría, y aquí estaríamos hablando de un solo momento, de un primer momento para muchos autores. O puede ser la investigación, el objetivo que se persigue es diagnosticar algo. Una investigación exploratoria. Que permite diagnosticar, y entonces esta investigación tendría dos momentos, el teórico y el de diagnóstico. Pero también muchas veces en maestrías lo que ocurre es que la orientación es que se dirijan básicamente a tres momentos. Y habría entonces un primer momento teórico, un segundo momento diagnóstico y un tercer momento propositivo, o de lo contrario, un primer momento diagnóstico, un segundo momento teórico y un tercer momento propositivo. Muchas investigaciones quedan aquí en este tercer momento, pero en el caso particular de los doctorados, casi siempre, en la mayoría de las orientaciones que hay para las investigaciones de doctorado, incluso se exige un cuarto momento. Entonces habrían 4 momentos ya, y el último momento sería el momento dirigido a la validación del resultado. ¿Por qué validación? Yo creo que esto hay que aclararlo bien, porque validación significa dar un juicio de valor. Dar un juicio de valor. Validación significa que yo, ese resultado principal de mi investigación, yo lo pongo en función de la práctica. Es decir, que ya está relacionado ese tercer objetivo específico, que es el resultado, con este de validación, lógicamente, que también con el primer momento. Y sí, porque la investigación tiene una coherencia absoluta, tiene una correlación entre todas sus partes, tiene toda una derivación lógica
que es un aspecto esencial que no podemos olvidar. Pero ese cuarto momento lo que persigue es cuando usted introduce ese resultado que ha elaborado en la práctica, tiene que corroborar si ese resultado tiene efectividad o no lo tiene, qué nivel de transformación produce, en qué medida ese resultado responde a los objetivos que se ha propuesto el investigador. Por eso hablamos de validación. Una vez puesto ese resultado en la práctica, vamos a validar, vamos a dar un juicio de valor sobre ese resultado. ¿Qué se ha logrado desde el punto de vista de transformación, por ejemplo, educativa, una vez que hemos aplicado el resultado? Por eso no estamos de acuerdo en que se use ese término que se usa muchas veces en distintos países de América Latina, que no va a validar, que se queda solamente en determinar la viabilidad. El problema es que algo puede ser viable, y es viable cuando funciona en un contexto determinado. Digamos, yo aplico una estrategia de capacitación en un contexto determinado, y esa estrategia puede ser viable porque yo la pongo en práctica y funciona. Que funcione no quiere decir que sea transformadora, que esa transformación sea efectiva. Para yo conocer el nivel de transformación y la efectividad de la transformación, lo que se corresponde con el objetivo que he perseguido desde el inicio del proceso investigativo, yo tendría que dar un juicio de valor una vez que se aplique ese resultado en la práctica. Por eso es que es mucho, según la mayoría de los autores, y lo decimos porque hemos interactuado con muchos autores, hemos revisado muchas bibliografías, y el verbo que generalmente se usa es el de validar, que significa dar un juicio de valor. Esto es mucho más objetivo, esto es mucho más preciso, eso requiere de mucho más empleo de, digamos, métodos en nivel empírico, de lo cual después estaremos hablando. Muy bien, entonces en este segundo momento hemos hablado de los objetivos específicos, la característica que cada uno de estos objetivos reviste dentro del proceso investigativo. Si hablamos de la sistematización, tiene que estar relacionado en primer momento con todos los aspectos teóricos, como usted ya explicó. Hablamos de un segundo objetivo relacionado con la caracterización, que no es más que buscar el estado actual del problema que se está investigando, a partir, como usted decía, de aplicar una serie de métodos que después vamos a hablar de ello. También hacíamos referencia a un tercer momento que tiene que ver con determinar, y esto ya va a cambiar en función si es una estrategia, si es una metodología, claro, qué tipo de resultados, si van a ser acciones, si van a ser métodos, procedimientos y técnicas, y la validación, que es dar un juicio de valor. Entonces cerramos este segundo momento para que usted pueda seguir reflexionando y pensando cómo va a elaborar los objetivos específicos en su investigación. Siempre recordamos, es importante asumir la lógica que le está presentando la institución con la que usted está trabajando, si un primer momento se concibe desde lo teórico o un primer momento se concibe desde lo diagnóstico. Entonces nos encontramos en un tercer momento con el doctor Enrique Soto para seguir reflexionando sobre aspectos importantes que usted como investigador tiene que tener en cuenta a la hora de desarrollar un proceso investigativo, pero sobre todo a la hora de asumir una concepción como investigador para resolver un problema que hoy es necesario transformar en aras de una mejor sociedad, en aras de una mejor institución, en aras de una aplicación de la ciencia para resolver problemas actuales.